buenas nuevas para mí. Buenas nuevas Jesús tiene también para ti. Saludos amigos, amigas que nos siguen a través de esta televisora. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día maravilloso, un día que Dios tiene para ti la palabra exacta que tú necesitas para tener ese éxito en la vida que tú deseas en el nombre de Jesús. Las historias bíblicas son un marco de referencia para la vida diaria de cada ser humano. José es uno de los personajes más, sin duda alguna, estudiados, analizados, comprendidos y escritos. Nosotros vemos desde el inicio de la historia de José una persona que, aunque estaba con su papá, no hay ninguna duda que era una persona de objeto de tenerlo siempre en la mira. Hasta los 16 años vivió una vida abundante. El capítulo 37 de Génesis nos narra de que comenzó una vida apoyada por su padre, tuvo un regalo especial, una túnica. Ahora bien, las cosas no fueron brillantes todo el tiempo. A los 16 años pareció ser que su vida fue echada literalmente, simbólicamente, espiritualmente y literalmente en un pozo, en una cisterna. Imagínense ustedes, él llega hasta donde sus hermanos queriendo hacer algo bueno por ellos y el pago fue allá, en un sitio hondo, el sol no llegaba, húmedo, sin esperanza. Allá estaba José, metido en el fondo, tirado allá. Pero voy a decirte una cosa, cuando Dios marca tu vida, nadie puede quitar esa marca. ¿Cómo puede Dios marcar tu vida? La decisión es tuya, porque todos nacemos con el propósito de servir, con el propósito de amar, con el propósito de nosotros llegar a cumplir esa meta que Dios tiene para cada uno. De hecho, Pablo le escribía a Timoteo, cumple con el propósito por el cual, de tal manera, todos tenemos un propósito. Bien, José es tirado allá. Pasan unos mercaderes, era costumbre en esos tiempos bíblicos, no solamente negociar con especias, con ropa, más bien también con personas. Así que en ese negocio la transacción no era ovejas ni cabras, era una persona. Y ahí estaba el protagonista de este día, José. Este muchacho fue sacado. Imagino que cuando él le abrieron la tapa, él dijo, uy, por fin, gracias, pero uy, qué pena. Lo amarraban, vio cómo entregaban estos mercaderes madianitas a sus hermanos el dinero. ¿Y sabes qué? Después de entregarle el dinero, lo montaban en un transporte común en ese tiempo, camello, para nunca más volver a ver las montañas que siempre había visto en Canaán, por lo menos desde su adolescencia. 7 días, 8, 9 días de viaje hasta llegar a Egipto. Todos esos días pensando en su padre, pensando en su hermanito, pensando en su familia, pensando en la traición. Tal vez en este día estemos
hablando a alguien que ha sido traicionado en la vida. Tal vez fue traicionado por un hombre, por una mujer, por sus hijos, por un amigo, por un familiar. La traición duele. Y es algo que nos derrumba y nos entra a un hoyo peor que una cisterna. Porque nos entra a la venganza. Y mira, con razón Jesús dijo que la venganza pertenece a Dios. Porque el ser humano cuando toma la venganza en la mano lo que hace es desbaratar, lo que hace es poner peor lo que está mal. Lo que quiere decir que José tenía que elegir odiar o perdonar. Y justamente en esta sección, rompiendo barreras, fue la primera barrera que se encontró José. Odiar o perdonar. Pero él eligió el perdón y comenzó a practicar el perdón. Llega a la casa de Potifar, personaje muy conocido en Egipto. Digamos que en nuestro tiempo era el jefe de las Fuerzas Armadas de cualquier país, ministro de Defensa. Llega allí y comienza, como todos, a trabajar en la chacra, como le llaman en algunos países. Le comienza allí a estar sembrando en el lodo, en el fango, sembrando trigo. Pero José sabía que él estaba marcado por Dios, pero la marca que tenía de Dios, él no sabía, porque los propósitos de Dios, la mayoría de veces no siempre lo sabemos. Nosotros tenemos un propósito especial por el cual existimos y vivimos. Pero los caminos de Dios son tan amplios que Él mismo dice en su palabra, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Para José había terminado todo. Queridos, no fue hasta los 30 años, 14 años después. Oye, la historia uno la lee en la Biblia, uy, qué lindo terminó José, qué bueno, pero ¿sabes lo que es tú pasar 14 años sin esperar? Imagínate, no terminó en la casa de Potifar, porque el premio de ser fiel aparentemente fue caer a la cárcel. La esposa de Potifar se enamora de José. Y al enamorarse de José, viene el problema. Una mujer mayor, un muchacho joven, robusto, rosadito, virgen. Y ella se enloqueció, pero se enloqueció por alguien que estaba claro en que su camino estaba direccionado por Dios. En el libro de Deuteronomios 28 me llama mucho la atención lo que la palabra de Dios manifiesta allí. Porque desde el verso 1 hasta el 3, la condición para ser bendecido, la condición para que tú puedas romper esas barreras, para que tú puedas romper ese odio, para que tú puedas romper las adversidades de la vida, es guardar los estatutos de Dios, guardar los mandamientos de Dios, poner por obra, por camino, por frentil, poner lo que Él ha demandado. Y eso fue lo que hizo José. Prefirió caer preso antes de violar los preceptos de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros vamos en derrotero? Porque queremos buscar la solución con nuestras propias manos. Y los problemas humanos, nosotros no tenemos la solución. Dios sí. Así que José, a los 30 años, estando prisionero, encargado de la cárcel, fue llamado al palacio. Sabes, mira, donde José estuvo en los dos lugares, la palabra de Dios es clara en decir, y Dios bendijo a José. ¿Qué es tener la bendición de Dios? Es tener la seguridad que aunque tú veas una puerta cerrada, Dios está detrás de la puerta. Cuando Dios va a sacar a alguien de un pozo, cuando llega la hora de salir de la cárcel espiritual, física o emocional, nadie puede detenerte. Y nadie puede detenerte porque
Dios te marcó con un propósito. A los 30 años, José llega al palacio. Y llega al palacio no por casualidad. Para los hijos de Dios no hay casualidad, hay diosidencias. Nosotros usamos mucho una palabra, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! La suerte es Dios. Llega a los 30 años y la palabra de Dios, en el último capítulo de Génesis, dice que José vivió 110 años. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a los 30 años llega al palacio y vive 80 años en bendición. Pero en esos años tuvo varias pruebas. Y una de ellas fue con sus hermanos otra vez. Llegan y cuando llegan no conocen a José, buscan alimento. José los conoce. Él tenía dos caminos. Siempre hay dos pensamientos. Por eso la palabra de Dios en un momento se le invita al pueblo en cuál camino, qué camino van a escoger. No estén en uno o en otro, ¿cuál? José podía tomar el de la venganza, tenía el poder, era el vicepresidente, era el virrey, gobernador de todo Egipto, y Egipto era una potencia mundial en ese momento. Fue tentado a venganza, pero su directriz era guardar los estatutos de Dios. Y cuando tú tienes esa directriz que dice Deuteronomio 28, pones por obra los preceptos de Dios, nada ni nadie te va a torcer, ni aún el poder. José tuvo un corazón tan noble en perdonar, que no solo aplicó el perdón, sino que llamó a toda la familia, los ubicó en un lugar cerca de él, incluyendo su padre. Y después de que su padre regresó, vivió 17 años. Así que vivió 17 años con su padre, lo que más amaba. ¿Cuál es la barrera que tú tienes? ¿Qué es lo que a ti te está impidiendo? ¿Qué fracaso en la vida es lo que te ha metido en una cisterna? ¿Qué cosa es que te tiene prisionero en una cárcel? Yo te quiero decir en este día que si pones por obra los mandamientos de Dios, como dice Deuteronomios 28, 1 al 3, Dios te va a bendecir al entrar, Dios te va a bendecir al salir. Y una cosa más, Dios te va a bendecir en el campo, Dios te va a bendecir en la ciudad. Para eso hay que poner por obra los preceptos de Dios. Bendiciones masivas para todos ustedes que son mis compatriotas del reino. Buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas para mí. Buenas nuevas Jesús tiene también para ti. Somos tus amigos.